Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a exponer lo que es el síndrome de obstrucción bronquial y el asma. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el síndrome de obstrucción bronquial. Siguiente, por favor. Primero daremos una pequeña definición. Este se caracteriza por la disminución del diámetro interno del árbol bronquial. Y bueno, se suele caracterizar porque va a haber tos persistente, silivancias. Esto ya sea acompañado de dificultad respiratoria o no. Aquí la presentación suele ser única o recurrente y puede corresponder a diferentes enfermedades. Se va a considerar aquí que es recurrente si hay más de 3 episodios. En cuanto a su etiología, el síndrome de obstrucción bronquial va a presentar problemas en la determinación del diagnóstico etiológico, debido a que tiene varias formas sintomatológicas que son parecidas, y además de que hay una gran variedad de causas, y bueno, y son las que vamos a ver en este cuadrito. Las frecuentes vamos a tener lo que es la bronquiolitis y los episodios recidivantes y el asma. Las que son pocos frecuentes tenemos la fibrosis quísticas, la displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas o un cuerpo extraño en la vía aérea. Y ya las que son las raras, tenemos a los tumores mediastínicos, inmunodeficiencias, una diquinesia ciliar, una bronquiolitis obliterante, bronquiectasias, síndromes aspirativos, malformaciones como por ejemplo el anillo vascular, quistes broncógenos y un adenomastoideo quístico. Mayormente las principales causas que se asocian a silivancias en niños de menor a 3 años son estas, ¿no? Y como lo vemos en el cuadro, pues las causas son muy variadas. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos como el evento principal es la disminución del diámetro de la vía aérea, lo que va a limitar el ingreso del flujo de aire. Esta disminución va a ocurrir en la bronquiolitis porque hay un edema en la mucosa y va a haber un aumento en las secreciones. Esto va a desencadenar una alteración en ventilación-perfusión que no le va a llevar al paciente a una hipoxemia y que éste necesite la utilización de mecanismos compensatorios. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas que pueden compartir aquellas enfermedades que van a producir la obstrucción bronquial, la tos persistente o las silivancias, van a ser, por ejemplo, la taquipnia, tirajes, silivantes, subcrepitantes, el aleteo nasal, quejido respiratorio, palidez, cianosis o hipoxemia. También vamos a tener lo que son los factores de riesgo. En medio ambiente tenemos una infección en vía respiratoria viral. Aquí las silivancias transitorias van a estar asociadas al virus y van a tener como principal desencadenante los procesos respiratorios virales. También pueden haber infecciones respiratorias, ya sean virales, bacterianas o fúngicas, que pueden ocasionar cuadros de obstrucción bronquial en niños, ya sean o no inmunodeficientes, o alérgenos ambientales, que pueden ser los desencadenantes, que son los ácaros, el humo del tabaco, etc. Otros factores de riesgo también son los estilos de vida, como el ejercicio físico o alguna emoción intensa que pueden desencadenarlo, ¿no? También los factores hereditarios, como por ejemplo la fibrosis quística, que pues es una enfermedad genética que puede ocasionar también esta patología. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este va a ser principalmente clínico mediante la detección de la presencia de sibilancias, ya sean acompañadas por tos o por dificultad respiratoria. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a ver principalmente algunas enfermedades con sus características, como por ejemplo la presencia de sibilantes tempranos en niños menores de 3 años con cuadros de sibilancias asociadas a virus que se resuelven hacia los 3 años. Aquí el medro y el desarrollo van a estar normales. En cuanto a los sibilantes persistentes no atópicos, tenemos a los niños menores de 6 años con sibilancias que inician antes de los 3 años. No hay falla en el medro ni en el desarrollo y tampoco hay antecedentes de atopía familiar ni personal. En cuanto a la fibrosis quística,
Acá los síntomas van a estar desde el nacimiento, no mejora con corticoides inhalados y también va a haber desnutrición. En el diagnóstico se va a utilizar lo que son 2 test de cloro en sutor positivos o también estudios genéticos. También tenemos la disinesia ciliar primaria, en caso del situs inversus, bronquiectasias y sinusitis crónica. Y el diagnóstico va a ser mediante el movimiento anómalo ciliar detectado con microscopía electrónica. También importante la microaspiración crónica en pacientes con trastornos neurológicos de fondo, con o sin síntomas durante la alimentación. Siguiente, por favor. En cuanto a la displasia broncopulmonar, aquí tenemos a los niños prematuros que requirieron oxígeno por más de 28 días. En la aspiración de cuerpo extraño va a ser con un inicio repentino, los síntomas no van a responder a broncodilatadores y también hay episodios de atragantamiento. En cuanto a la bronquiolitis, el primer episodio respiratorio de sibilancias van a ser asociadas a síntomas virales de las vías respiratorias altas en niños menores de 2 años. En la neumonía típica va a haber un cuadro de sibilancias que no va a mejorar con broncodilatadores y en la radiografía se va a ver infiltrados bilaterales intersticiales. En los casos de inmunodeficiencias, aquí va a haber cuadros repetidos de infecciones respiratorias. En las bronquiectasias va a haber lo que es tos crónica productiva, purulenta, que no va a mejorar con antibióticos. Y también el diagnóstico se va a realizar con imágenes de TAC de tórax. En la bronquiolitis obliterante, aquí va a haber una obstrucción bronquial persistente luego de un episodio severo, generalmente por etiología viral como el adenovirus, y el diagnóstico por imágenes es importante. En cuanto a la tuberculosis pulmonar o mediastinal, tenemos que recordar que el antecedente de contacto es importante también. El APPD va a ser positivo. También contamos con la ayuda de imágenes de radiografía de tórax que nos van a mostrar ensanchamiento mediastinal, atelectasias distales también y el complejo primario de Gong. Y por último, la anilla vascular, que se va a dar en cuadros de obstrucción bronquial recurrentes desde el nacimiento, tanto asociados a estridor, con problemas de deglución, y va a ir en aumento con la edad. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes auxiliares, primero de la patología, eh, podemos solicitar lo que es una inmunofluorescencia viral, si se sospecha de neumonía, bronquiolitis o también laringotraqueitis. También se puede solicitar el dosaje de la inmunoglobulina E, sobre todo para casos de asma. El estudio de BK directo y el cultivo de BK en esputo para casos de tuberculosis. Y también una biopsia pulmonar si hay una fuerte sospecha en el diagnóstico diferencial y no se haya podido llegar al diagnóstico con otros métodos. En cuanto a la imagenología, la radiografía de tórax es importante, sobre todo para los síntomas recurrentes o severos. También una tomografía de tórax en caso de tumores o adenopatías mediastinales. También se puede solicitar un deglutograma para evaluar la presencia de trastorno en la deglución y también un esofagograma, ¿no?, si es que hay presencia de reflujo gastroesofágico. En cuanto a los exámenes especiales, contamos con la pHmetría esofágica para el reflujo gastroesofágico, una fibrobroncoscopía, si es que hay la presencia de un cuerpo extraño. También podemos pedir la electrocardiografía, el test de sudor de cloro, caso de la fibrosis quística, inmunoglobulinas, inmunodeficiencias, también el recuento de poblaciones linfocitarias, la microscopía electrónica, como mencionamos, en el caso de la disinesia ciliar primaria, y una espirometría en caso de asma. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo y tratamiento, en el medio ambiente, es favorable que el paciente tome una posición semisentada con la alimentación fraccionada, también el uso de vestimenta holgada, además el control de la temperatura y evitar la exposición al humo de tabaco. En las inmunizaciones, eh, ver que el paciente tenga sus inmunizaciones según el calendario nacional y si no las cuenta, aplicarle también si es que no contraindica con su enfermedad. En caso de las infecciones respiratorias, evitar exponerse a pacientes con síntomas respiratorios. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento,
En caso del tratamiento farmacológico, para los cuadros agudos, importante la administración de oxígeno, si es que es menor del 92%. El uso de broncodilatadores también, sobre todo los de acción corta, ¿no? Como el salbutamol. También los corticoides sistémicos, pero aquí se recomienda evitar su uso. Más bien, se recomienda su uso en lo que es asma, bronquiolitis y también displasia broncopulmonar. En cuanto a los efectos adversos de algunos de ellos, por ejemplo, el salbutamol, eh, este broncodilatador que es usado con frecuencia, eh, tenemos, por ejemplo, que puede causar tremor, que también es conocido como temblor, nerviosismo e insomnio. En caso de la prednisona, pues no tiene, la frecuencia adversa no está bien definida. También tenemos lo que es el bromuro de hipotropio, que pues puede ocasionar lo que son bronquitis y también sinusitis. En caso de la budesonida inhalada, se han visto asociado a efectos adversos como candidiasis oral, irritación de la garganta, infección del tracto respiratorio alto, fatiga, congestión nasal, dolor musculoesquelético y también cefalea. Siguiente, por favor. También es importante tener en cuenta aquí los signos de alarma. Por ejemplo, si es que el pacientito presenta incapacidad para comer o hablar, disnea, pequeños esfuerzos, cianosis y signos de dificultad respiratoria. En cuanto a los criterios de alta, si es que el paciente no requiere oxígeno suplementario y también si es que ya es capaz de alimentarse por sí solo sin la necesidad de un cuidador. También si es que ya cuenta con el soporte social adecuado para continuar con su medicación y pueda regresar a su casa sin ningún problema. También se le debe indicar a los padres si es que presenta signos de alarma y por lo cual deberían regresar inmediatamente. En cuanto al pronóstico, este va a ser determinado principalmente por la enfermedad de fondo. Y bueno, en cuanto a las complicaciones a tener en cuenta, tenemos la telectasia, la presencia de neumotórax, neumomediastino, también la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. Continuando, veremos lo que es el asma. Siguiente, por favor. Bueno, entender que es la primera causa de enfermedad crónica en la infancia. En sí es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que va a cursar con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible. También puede ser por acción medicamentosa o espontánea. También la patología poligénica, que va a haber interacción de factores ambientales. También es importante ver esto, ¿no? Sensibilización alergénica precoz, la obesidad, la reactividad bronquial, que son factores para la persistencia del asma. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, el 80% de los afectados de asma van a debutar antes de los 10 años de edad. Va a haber una mayor prevalencia entre los varones los primeros años de vida, desapareciendo esta diferencia ya en la adolescencia. También la prevalencia de presentar un episodio de sibilancias va disminuyendo con la edad. En España, la probabilidad de presentar un episodio de estos durante el primer año oscila entre el 28 a 39%. A los 2 años desciende al 11.5% y ya la incidencia de asma en la edad escolar hasta la adolescencia tiene una tasa de 8.2 casos por 1.000 personas al año. En Perú, durante el 2009, según el Centro Nacional de Epidemiología, se notificaron aproximadamente 148.000 episodios de SOP y asma en niños menores de 5 años, lo que representa una incidencia acumulada de 528 episodios por cada 10.000 menores de 5 años. Y acá indican una reducción, ¿no?, en este índice comparado con el 2018. Como vemos en la tabla, hay una disminución en la curva, ¿no? La incidencia va bajando conforme pasan los años. También tenemos factores desencadenantes, factores ambientales, ¿no? Exposición a alérgenos. También infecciones víricas, alérgenos domésticos o laborales, como lo pueden ser ácaros de polvo doméstico, polen o cucarachas. El humo del tabaco también va a aumentar específicamente la reactividad bronquial. También lo puede desencadenar el ejercicio y estrés. Exposición a moho, a productos de limpieza y desinfección.
y también contaminantes específicos, que una buena cantidad de esta puede exacerbar el asma. Y acá nos referimos, por ejemplo, al dióxido de nitrógeno, ozono, que se asocia a estas exacerbaciones de asma, teniendo un incremento inmediato en la respuesta de la fase tardía a alérgenos inhalados. También el uso de algunos medicamentos pueden inducir o desencadenar el asma, como beta bloqueantes, pacientes, el ácido acetil salicílico y otros años. Siguiente, por favor. También se presentan distintos fenotipos. Tenemos las sibilancias precoces transitorias. Acá el primer episodio se inicia antes del primer año de vida y tiende a desaparecer a los 3 años. Acá entra entre 40 y 60% de los casos de sibilancias, no van a ser atópicos. La función pulmonar disminuye al nacimiento y va a mejorar con el tiempo. También los estudios de hiperreactividad bronquial a los 11 años va a ser negativo. Los factores de riesgo, el tabaquismo materno en la gestación, el sexo varón, prematuridad, convivencia con hermanos mayores y o asistencia a guardería. Las sibilancias persistentes no atópicas comienzan antes de los 3 años de vida y persisten a los 6 años. Esta supone un 20% de las sibilancias recurrentes del lactante, afecta a ambos sexos por igual, no hay antecedentes atópicos, la función pulmonar al nacimiento es normal y va disminuyendo a los 6-11 años. Va a haber una buena respuesta al broncodilatador, presenta hiperreactividad bronquial que va disminuyendo con la edad y suele desaparecer a los 13 años. Siguiente, por favor. También tenemos las sibilancias persistentes atópicas, que el primer episodio va a suceder después del primer año. Estas se dan alrededor del 20%, predominantemente en varones. En cuanto a la atopía, vemos la inmunoglobulina E total elevada, también las pruebas cutáneas positivas con rasgos y antecedentes familiares atópicos. La función pulmonar va a ser normal al nacimiento y desciende hasta los 6 años, y posteriormente va a haber una estabilidad, pero esta por debajo de lo normal. También va a existir hiperreactividad bronquial y suele persistir a los 13 años. También en pacientes obesas no atópicas con menarquia temprana, donde se produce un aumento eh, de sensibilidad periférica de hormonas o la producción a estas de hormonas femeninas. Estas van a alterar el desarrollo pulmonar y el tono de la vía aérea y también pueden provocar hiperactividad bronquial y sibilancia. Siguiente, por favor. Ya entrando a la fisiopatología, vemos que la hiperactividad bronquial va a ser una característica definitoria. Van a haber dos vías por las que los factores predisponentes podrían facilitar la aparición de sibilancias recurrentes y asma. La primera es la inmunológica y también el segundo sería el desarrollo pulmonar inadecuado. Dentro de la inmunológica va a estar relacionada mayoritariamente con una alteración del equilibrio entre los linfocitos de Helper-1 y linfocitos de Helper-2. Este desbalance ocasionaría una respuesta inadecuada a infecciones virales en los primeros años de vida. Entonces, acá tenemos los mastocitos que van a ser importantes en el inicio de las respuestas broncoconstrictoras agudas al alérgeno y probablemente a otros estímulos indirectos como el ejercicio y la hiperventilación. Básicamente, estos mastocitos van a ser activados por alérgenos a través de un mecanismo dependiente de inmunoglobulina E. Los macrófagos pueden pasar a las vías respiratorias en el asma y ser activados por alérgenos a través de receptores de la inmunoglobulina E de baja afinidad. Van a tener la capacidad de iniciar un tipo particular de respuesta inflamatoria a través de la liberación de un determinado patrón de citocina y también pueden aumentar o disminuir la inflamación según el estímulo. Las células dendríticas, como ya sabemos, su morfología va a captar los alérgenos a través de esas proyecciones en forma de dedos que se extienden hacia la luz de las vías respiratorias, los procesan en péptidos, migran a los ganglios hepáticos locales, donde los presentan a los linfocitos T no comprometidos para programar la producción de alérgenos específicos. Los eosinófilos, ya después de la provocación con alérgenos, van a aparecer eosinófilos en el líquido de lavado broncoalveolar durante la respuesta tardía, y esta aparición se asocia con una disminución en los recuentos de eosinófilos periféricos y con la aparición de progenitores de eosinófilos en la circulación. La señal de una mayor producción de estas es probablemente la interleucina 5, derivada de las vías respiratorias inflamadas,
Y el reclutamiento de eosinófilos implica inicialmente la adición de estas a las células endoteliales vasculares en la circulación de las vías respiratorias, su migración a la mucosa y su activación, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos los linfocitos, en este caso los linfocitos de las células de Helper-2, que van a jugar un papel importante en la coordinación de la respuesta inflamatoria en el asma a través de la liberación de patrones específicos de citocina, que da el resultado de un reclutamiento y la supervivencia de los eosinófilos y el mantenimiento de los mastocitos en las vías respiratorias. Las T reguladoras van a ser capaces de excluir la respuesta inmunitaria adaptativa mediadas por el T helper 1 y el T helper 2, y estas células pueden mediar sus acciones supresoras mediante la liberación del factor de crecimiento transformador beta o la interleucina 10. Las células T natural killer, que secretan interleucina 4 y 13, presentan el 60% de toda la CD4, ¿no?, en biopsias bronquiales de pacientes asmáticos. También las CD8 están presentes en pacientes con enfermedades más graves y obstrucción irreversible del flujo aéreo. En cuanto a los linfocitos B, su papel en el asma va a ser a través de la liberación de la inmunoglobulina E específica de alérgeno, que se va a unir al receptor Fc en mastocitos y basófilos, y también en el receptor 1, y también en el receptor 2 Fc de baja afinidad en otras células inflamatorias, incluidas células B, macrófagos, posiblemente eosinófilos, y las citocinas del tipo de T helper 2, interleucina 4 y 13, van a inducir a las células B a cambiar de clase para producir globulina E. Siguiente, por favor. También tenemos mediadores inflamatorios, como la histamina, prostaglandinas, leucotrienos, que contraen el músculo liso de las vías respiratorias, aumentan la fuga microvascular, aumentan la secreción de moco de las vías respiratorias y atraen otras células inflamatorias. Debido a que cada mediador tiene muchos efectos, su papel individualmente en la fisiopatología del asma aún no está claro, pero la multiplicidad de mediadores hace que sea poco probable que la prevención de síntesis o la acción de un solo de estos mediadores tenga un impacto importante en el asma clínica. Y el desarrollo pulmonar inadecuado, ¿no? Hemos dicho que hay dos, el inmunológico y el desarrollo pulmonar inadecuado. Vemos esto en la época fetal. También puede haber una reestructuración o remodelación secundaria de infección respiratoria vírica grave, pudiendo ser la causa de sibilancias recurrentes no atópicas. Sea cual fuese la predisposición y mecanismo implicado, se traduciría en un estrechamiento de las vías aéreas a través de distintos procesos. Tenemos la constricción del músculo liso bronquial, el engrosamiento inflamatorio de la mucosa bronquial, que puede producir un remodelamiento bronquial, y la hiposecreción de células mucosas y descamación del epitelio bronquial. También mencionado anteriormente, la característica definitoria del asma va a ser la hiperreactividad bronquial. Está entendida como una respuesta broncoconstrictora exagerada frente a los estímulos físicos, químicos o ambientales. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los criterios diagnósticos, vamos a tener en primer lugar lo que es. Y vamos a considerar lo que son los antecedentes familiares de asma y o alergia que puede presentar uno de sus hermanos o sus padres. Los antecedentes personales de dermatitis atópica y o que también puede presentar una rinitis alérgica, y también del entorno, sobre todo refiriéndose a lo que es la convivencia con animales o condiciones de la vida, condición medioambiental al humo del tabaco. También tenemos lo que son los síntomas, que serían en primer lugar lo que son las sibilancias referidas como pitos o silbidos en el pecho durante su respiración. También lo que es la tos en accesos de predominio nocturno o también a primera hora de levantar, lo que son las dismias o la dificultad respiratoria, y la sensación opresiva torácica. También de este apartado tenemos que considerar otra serie de preinicio de esta sintomatología, la relación con los periodos estacionales, ¿no? Sobre todo con el invierno, la primavera, o también desencadenantes físicos como el ejercicio o el frío. En cuanto a lo que son niños menores de 3 años, se va a disponer de un índice predictivo de asma, que es el IPA. Más que nada, este tiene el fin de predecir
una posible evolución de este niño menor de 3 años a que pueda presentar episodios de sibilancia recurrentes a un asma persistente atópica. Dentro de este vamos a ver en el cuadro que presentamos que pueden haber 3 episodios de sibilancias en el año previo, más un criterio mayor, que dentro de estos tenemos una historia de asma en alguno de los padres o una dermatitis atópica, más 2 criterios, perdón, mejor dicho, o 2 criterios menores que podría ser la eosinofilia sin un episodio de catarro o una rinitis alérgica. Si sé que este esquema, por así decirlo, o este índice predictivo tiene una sensibilidad de un 16% y una especificidad de un 97%. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a lo que son los exámenes complementarios, más que nada, los criterios es algo clínico, pero el diagnóstico un poco más certero. En primer lugar, una radiografía de tórax, pero nos sirve para poder descartar otros cuadros, ¿no? Que podría ser. Y por lo general, como dice abajo, es la hiperinsuflación o un atropellamiento. También se dice que se puede ver abatimiento de los hemidiafragmas en ambos hemitórax. También podemos utilizar lo que es un hemograma, en el cual se va a subjetivar lo que es específicamente una eosinofilia, en este caso mayor de 250 a 400 células, o de inmunoglobulina específicas, que en este caso van a ser reacciones específicas, ¿no? Ante diversos alérgenos, para corroborar esta asma atópica. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los gases arteriales, sabemos que la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono van a estar disminuidas a medida que la obstrucción vaya progresando. Esta se va a evidenciar con elevación de esta presión parcial de CO2, lo cual va a constituir un mal signo de pronóstico. En cuanto a lo que perdón, el pH sanguíneo va a ser normal y en ocasiones puede presentarse lo que son artrosis respiratoria, sobre todo a consecuencia de la hiperventilación del cuadro. Pero esta va a durar hasta que se agote la capacidad amortiguadora del plasma y va a derivarse a lo que sería una acidosis. En cuanto a la espirometría, sí es más utilizada del asma, perdón, y revelan que mejora inmediatamente con lo que son los broncodilatadores y tiene como característica una disminución del flujo expiratorio, ¿no? Y en cuanto a lo que es el estudio de esputo, vamos a ver en presencia de eosinofilia y a nivel macroscópico podemos ver lo que son las espirales de Kurtzman, que estas son estructuras mucoides cilíndricas que se dice que son habituales en este tipo de pacientes. Y también tenemos que a nivel microscópico podemos ver lo que son los cristales de Charcot-Leyden y lo que es la inmunoglobulina. En este caso, los cristales de Charcot-Leyden se dice que son estructuras derivadas de los eosinófilos y los basófilos, y su presencia también es un indicador de un proceso inflamatorio, principalmente alérgico. Y también se puede observar, aparte del asma, en casos de parasitosis o en algunas enfermedades sistémicas. Siguiente, por favor. Okay. En cuanto al tratamiento, sabemos que el objetivo de este va a ser lograr y mantener el control de la enfermedad lo más antes posible, sobre todo para prevenir lo que son la acción crónica del flujo aéreo. Por lo que antes de iniciar el tratamiento se debe clasificar el asma, como mencioné anteriormente, saber si presenta síntomas o sibilancias al momento de la expresión o no los presenta, o por ejemplo la sintomatología se da más por las noches o a nivel matutino, y con ello poder clasificarlo y así poder iniciar con un esquema del tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar tenemos el tratamiento de mantenimiento, que este es un tratamiento escalonado y se va a comenzar por un nivel acorde a la gravedad, ¿no? Como mencioné anteriormente. Estos peldaños se van a ir escalando a medida de que se vea si el tratamiento está siendo útil para el paciente y está disminuyendo esta sintomatología y hay un control, o en caso contrario, pues si no hay un control respectivo con el tratamiento que se le está dando, como se va a explicar más adelante, se va a seguir avanzando escalonadamente. En primer lugar tenemos lo que son los glucocorticoides inhalados,
que este se considera uno de los pilares importantes para el tratamiento del asma, sobre todo en niños mayores de 3 años, está demostrada la eficacia, sobre todo clínicos y la función pulmonar. Dentro de la pediatría tenemos la budesonida y la fluticasona. Desde dosis bajas, medias, altas, dependiendo de la gravedad del cuadro. En este caso, estos son fármacos dosis dependientes, entonces a dosis bajas van a presentar un efecto local muy grande y a nivel sistémico muy bajo, por lo que aumentando los efectos sistémicos a dosis más altas, pero a pesar de eso las dosis tener un cambio o aumento significativo, por lo cual la remisión de estos debe ser con dosis bajas a medias, y si se necesita un mayor control se debe complementar o asociar a otro. Tenemos también lo que son los antagonistas del receptor de leucotrienas, que en este caso el Montelukast tiene una eficacia demostrada, sobre todo en el control del asma infantil, pero se dice que su capacidad antiinflamatoria y su eficacia clínica son menores que la de los glucocorticoides. También tenemos lo que son los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, que en este caso son fármacos que van a estimular sobre todo los receptores de beta-2 adrenérgicos efecto durante lo que es un periodo más prolongado, ¿no? Que son 12 horas. En este caso disponemos de dos fármacos, el salmeterol y el formoterol, que estos se dice que se deben a corticoides, y las dosis recomendadas, por ejemplo, del salmeterol son de 50 microgramos cada 12 horas y del formoterol de 4.5 microgramos cada 12 horas. Y que su uso está sobre todo autorizado en niños mayores a 4 años. Sí. Ok. Bueno, como vemos en este esquema, este tratamiento de mantenimiento es escalonado. En primer lugar, podemos ver que no se necesita una medicación de control, pero sí se usa lo que es una medicación de rescate corta recomendada, como podría ser el salbutamol. En caso de que el paciente no responda, avanzamos al siguiente escalón, que se pueden utilizar lo que son los glucocorticoides a dosis bajas, en ambos casos ya sean niños menores o mayores de 3 años. En caso de que tampoco resienta la sintomatología, ya debemos seguir avanzando al tercer escalón, que ya son los glucocorticoides a dosis ya no bajas, sino que medias, o también que estos pueden ser asociados a lo que son los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Y si una vez más no resiente el cuadro, pues tenemos que avanzar al siguiente escalón, que ya aquí se van a utilizar parecidos, lo que sería el glucocorticoide de dosis medias y los que son los LAVA, o también lo que son los glucocorticoides de nuevo con acción media, pero con lo que son los antagonistas del receptor de leucotrieno. En caso de que el cuadro siga persistiendo a pesar de este tratamiento, ya se debe solicitar y enviar al especialista. Ya vamos a utilizar dosis de glucocorticoides que ya son altas. Podemos verlo, ¿no? Glucocorticoides de dosis altas, más lo que son los antagonistas de beta-2 de acción larga. Y si en este caso no hay un control, se pueden utilizar también lo que son los antagonistas del receptor de leucotrieno en niños mayores de 3 años. Pero si vemos en lo que son niños menores de 3 años, aquí es un poco diferente. Aquí también podemos utilizar lo que son los macrólidos o glucocorticoides por vía oral. Siguiente, por favor. De las exacerbaciones, en este caso el objetivo va a ser revertir esta broncoconstricción y mantener una adecuada oxigenación para prevenir las recaídas. En este caso, como podemos ver, tenemos para evaluar la gravedad, se va a utilizar lo que son los criterios del Pulmonary Score, que estos síntomas junto a lo que es la saturación de oxígeno van a permitir determinar la gravedad del episodio. Entonces, como podemos ver en la primera tabla, tenemos la frecuencia respiratoria en niños menores y mayores de 6 años, con los síntomas que es, en este caso específicamente la sibilancia, ¿no? Que
observable, ¿no? Que en este caso el uso del nucleído mastoideo. Y bueno, según esto vamos a realizar la puntuación. Una puntuación de 0 a 3 va a ser leve, con una saturación mayor al 94% de oxígeno, moderada de 4 a 6, de 1,91 a 94% de oxígeno, y grave ya de 7. Siguiente, por favor. Okay, entonces, ¿en qué fármacos podemos utilizar en este caso? En las exacerbaciones tenemos los agonistas beta-2-adrenérgicos, pero son la primera línea de tratamiento, sobre todo siendo la vía inhalatoria la de elección, en este caso por su mayor efectividad y menos efectos secundarios. Esto puede ser mediante un nebulizador o con el inhalador con una cámara. En este caso tenemos lo que es también el salbutamol, por ejemplo, que se administran tandas de 2 a 10 pulsaciones de 100 picogramos, y estas van a depender, la dosis va a depender de la gravedad del cuadro. Tenemos también lo que es el bromuro de hipatropio, que se dice que se deben añadir dosis frecuentes en las 2 primeras horas de las crisis asmáticas, sobre todo en las graves o moderadas que no respondan a este tratamiento inicial. Se dice que las dosis en este caso son de 250 picogramos cada 4 a 6 horas en niños menores de 30 kilogramos y de 500 picogramos en niños que pesen más de 30 kilogramos. En cuanto a lo que son las dosis con cámaras, se dice que se utilizan de 40 a 80 picogramos, es decir, de 2 a 4 pulsaciones cada 20 o 30 minutos. Y esto solo debe usarse en las primeras. Este efecto máximo se mantiene durante ese periodo y se va a producir sobre todo en estas primeras horas. También tenemos lo que son los glucocorticoides sistémicos, y estos se dice que son beneficiosos cuando se administran precozmente, siendo de elección. Dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día. En este caso se pueden dar máximo hasta 60 microgramos durante un periodo de 3 a 5 días. Esto se dice que se administran sobre todo en lo que son crisis moderadas o graves, y en lo que son las leves se puede utilizar lo que son los con agonistas beta-2 adrenérgicos, si es que no se consigue una mejoría sostenida o mantenida en el tiempo. Y bueno, en general el tratamiento va a depender de la gravedad y se van a utilizar sin corta a demanda, y preferentemente con lo que es el inhalador con la cámara. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es un poco más específico de lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, en lo que son las crisis leves, vemos que hay pulsaciones de salbutamol con cámara y se debe realizar una reevaluación del paciente pasado los que el cuadro se le puede dar el alta, pero con este fármaco en específico salbutamol a demanda en su domicilio. En caso no responda, ya utilizaríamos el esquema de una crisis moderada, que en este caso ya van a ser de 6 a 8 pulsaciones de salbutamol con cámara cada 20 minutos. Se van a realizar 3 dosis. En caso de que no haya una restricción, se puede hacer lo que es la nebulización también con lo que son 0,15 miligramos por kilo de salbutamol cada 20 minutos en 3 dosis. Se va a hacer una reevaluación pues, de esta nebulización. En caso de que responda, una vez más se va a dar el alta y se va a dejar el salbutamol a demanda, que dice que en este caso la dosis va a ser de 1 miligramo por kilogramo de prednisona de 3. Se va a utilizar el esquema de la crisis grave. En este caso, como ya sabemos, la saturación lo más probable es que haya descendido menor al 91%, entonces ya también se tiene que dar este soporte de oxígeno hasta llegar a lo que es una saturación de 94%. La nebulización también va a ser de 0,15 miligramos por kilo de salbutamol, nebulizado más 200 microgramos de bromuro de hipatropio cada 20 minutos. Estas van a ser 3 dosis, o también se pueden utilizar 10 pulsaciones de lo que es salbutamol, de 2 a 4, más 2 a 4 pulsaciones de bromuro de hipatropio con cámara, perdón, cada 20 minutos, más lo que es el uso de la prednisona. Entonces, si se encuentra en una urgencia, se debe hacer el ingreso y la observación en UCI. Y en caso de que se encuentre en un centro de salud, o en una puesto mejor dicho, se debe hacer la remisión al hospital.
Y eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien. Ha sido una exposición bastante clara, los felicito. Quizá para que les quede claro algunos conceptos, como se han dado cuenta, el síndrome obstructivo bronquial es un síndrome que puede estar presente en varias patologías en el lactante o en el preescolar, ¿no? Y al inicio de la exposición, cuando claramente han mencionado las diferentes patologías que me pueden dar, es una lista bastante larga, ¿no? Claro que algunas son más frecuentes que otras, ¿no? La causa más frecuente, por ejemplo, en el lactante, el primer episodio va a ser bronquiolitis, pero si hay SOP recurrente, la causa más frecuente va a ser hiperreactividad bronquial secundaria a este SOP, ¿ya? Ya causas un poquito más que requieren de una historia clínica y signos o antecedentes asociados, pues vienen a ser ya fibrosis quística, ¿no? Disinesia ciliar, ¿no? Otro tipo de enfermedades que van a estar asociadas a otra sintomatología, falla de medro, ¿no? Mala ganancia ¿no? El reflujo claramente va a estar asociado también a su relación con los alimentos, ¿no? Generalmente la tos ocurre después de 20 minutos de haber ingerido alimentos, ¿no? O haber lactado. Entonces, siempre hay otros síntomas asociados que nos van a orientar hacia ese tipo de etiología. Sin embargo, una de las causas más frecuentes viene siendo asma, que puede ser desde el primer episodio y casi siempre sospechado más por los cuadros de sibilancias recurrentes. Y como han visto en la exposición, no hay un solo fenotipo de asma, ¿no? Sino hay diferentes formas de presentación, en los cuales ya no hay otra causa que lo explique, que explique las sibilancias, ¿no? No es debido a otra enfermedad, ¿no? A una enfermedad congénita ni otra enfermedad secundaria, sino simplemente se presentan en forma recurrente cada vez que el niño es infectado por virus. Y en estos casos, algunos fenotipos van a presentarse a corta edad, ¿no? Desde muy temprano. Otros, y no llegamos a demostrar sensibilización alérgica, ¿no? Cuando pedimos exámenes, de repente no hay tampoco antecedentes de atopía. Sin embargo, tenemos al paciente que presenta estos episodios de SOP recurrente, ¿no? Entonces, ese vendría a ser un fenotipo de sibilancias tempranas donde no hay ninguna relación atópica, ¿no? Y tienen pronóstico favorable, sin embargo, van a dar problemas frecuentes, ¿no? En la infancia, no unos cuantos episodios al año, sino son varios episodios durante varios años, ¿no? Aproximadamente a los 3 años recién remiten, ¿no? Y lamentablemente pues son 3 años en que los pacientes van a recurrir, ingresar a la emergencia, ¿no? A cada rato, ¿no? Generando gastos en salud y a las finales el tratamiento para el asma de cualquier tipo de fenotipo viene a ser el mismo. La base son el uso de corticoides inhalados, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno u otro? Más que todo el pronóstico, ¿no? Porque hemos visto que algunos son tempranos y aproximadamente a los 3 años pues van a remitir. Otros pueden empezar tardíos, ¿no? Pero también remiten o si no son asociados a atopía, pues pueden remitir a los 6 años. Algunos sí son persistentes y vendrían a ser el fenotipo más conocido, el atópico, el que algunos dicen el verdadero asmático, ¿no? Cuyo pronóstico es crónico, ¿no? No se limita
no desaparece, sino que persiste en el tiempo, y la sintomatología puede ser tan leve que se lleva hasta la adultez, y al ser leve se acostumbran a los síntomas y muchas veces no consultan los servicios de salud, ¿no? Solo cuando dan crisis, solo cuando ya afecta el estilo de vida por disnea asociada, recién van a consultar, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que a diferencia de adultos, el asma en pediatría se va a presentar de diferentes formas. Por eso el diagnóstico es tan difícil, por eso crea tanta, porque no todos los utopía asociada y porque no todos los niños van a persistir con los síntomas hasta la adultez, ¿no? Algunos mejoran rápidamente y entonces muchos piensan, este paciente no fue asmático. Puede que tenga razón, que sean solo sibilancias transitorias, que sea hiperreactividad bronquial secundaria a la bronquiolitis. Sin embargo, los últimos estudios ya a nivel molecular, a nivel de citoquinas, a nivel genético, han demostrado que hay más de estos fenotipos, múltiples fenotipos que nos dan diferentes presentaciones en el niño. Y a las finales, la única forma de evitar cuadros severos o de disminuir estas exacerbaciones de SOP o exacerbaciones asmáticas que tienen los pacientes es el tratamiento preventivo con corticoides inhalados, que en algunos casos va a ser transitorio por algunos años y en otros pues va a ser permanente hasta la adultez, ¿no? Creo que respecto al tratamiento, como ven, no es tan sencillo como en otras patologías de indicar algún tipo de medicina y aprendernos las dosis, ¿no? Aquí hay varias tablas porque el tratamiento es escalonado y también va a depender de la edad, ¿ya? Hay varias guías donde recomiendan el tratamiento escalonado. Tenemos las más conocidas, el GINA, y la otra, en segundo lugar, es el GEMA, que se refiere a la guía española de asma, ¿no? Este tratamiento escalonado, como les digo, depende de la edad, ¿ya? Son diferentes las recomendaciones en niños menores de 5 años, en niños escolares y en adolescentes. Depende más que todo que no se usan dosis muy altas en los preescolares, ¿no? Y algunas medicinas como el uso de formoterol todavía no está recomendada al 100% en preescolares. Ahora, ya hay otros, digamos, otras características a tomar en cuenta para escoger el tipo de corticoides, ¿no? Ya quizá esto es un poquito, tiene que ver más con el conocimiento de la farmacología de cada uno de los corticoides, pero lo básico que tienen que saber es que el tratamiento que evita las exacerbaciones, que disminuye los síntomas crónicos y que mejora la función pulmonar, de primera elección son los corticoides inhalados y uno no debe demorar el inicio de estos y para sobre todo los asmas moderados, persistentes moderados o persistentes severos, siempre deben de ser remitidos, ¿no?, al especialista para que haga un adecuado control. Bien, chicos, creo que ya estamos finalizando el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta para poder responderles 10 minutos. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, espero que haya quedado claro.